Iniciamos contándoles novedades porque la noche del día de ayer el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno. El documento legal propone el incremento del IVA del 12% al 15% y justifica la propuesta diciendo, abro comillas, del incremento en la recaudación fiscal proporcionará los recursos necesarios para reforzar las fuerzas de seguridad, mejorar la infraestructura penitenciaria y desarrollar estrategias a largo plazo. Las disposiciones de la presente ley son aplicables a todo el territorio nacional, detalla el artículo 2. Al ser un proyecto de ley económico urgente, la Asamblea Nacional tiene 30 días para tratarlo. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que no negociará con delincuentes. Esto en respuesta al pedido que Fabricio Colompico le hiciera a través de un video donde pide garantías para entregarse a la justicia. Condiciones las pone la gente de bien, condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado. Con estas palabras, el presidente de la República, Daniel Noboa, reafirmó que su gobierno no negociará con prófugos de la justicia o delincuentes. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Esto ante el video que circula en redes sociales del prófugo de la justicia, Fabricio Colompico. En el videoclip, que dura cerca de 50 segundos, dice que desea entregarse a la justicia, pero busca garantías. Que se entregue si quieren. Así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Pico fue detenido por el presunto delito de secuestro. Fue llevado a la cárcel de Riobamba, de donde se fugó la noche del lunes 8 de enero. Manuela Bedón, Noticias 7. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, apoya la tesis del gobierno central sobre considerar como terroristas a jueces que fallen judicialmente a favor de grupos del crimen organizado. Eso sí, recalca que se debe seguir el debido proceso y actuar en base al derecho. Unámonos. Para el presidente Daniel Noboa, la lucha contra las organizaciones terroristas no solo se debe dar en las calles con la respuesta militar, sino también en el ámbito judicial, pues ya es conocido que magistrados han otorgado medidas cautelares u órdenes de prelibertad a personas sentenciadas por narcotráfico, asesinato, entre otros delitos. En este sentido, el primer mandatario hizo una advertencia. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. De su parte, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, apoya esta medida siempre y cuando se lleve el debido proceso y se actúe en derecho. Y en el evento en que hubiere alguna conducta de un funcionario judicial que precisamente sea parte de esta organización, pues obviamente no tiene por qué quedar en la impunidad. Sencillamente tiene que ser la aplicación del derecho. Las leyes prevén cuáles son las sanciones administrativas y también de orden penal en caso en que exista una irregularidad. Recordemos que hace pocos días el Consejo de la Judicatura suspendió al juez penal de Guayaquil, Diego Poma, por haber incurrido en infracción gravísima. Poma había fallado a favor de Adolfo Macías, permitiendo que regrese a la penitenciaría del Litoral, cuando el gobierno lo trasladó a La Roca en agosto del 2023. Sobre Adolfo Macías, la justicia ya inició los procesos respectivos contra los funcionarios de la penitenciaría del Litoral, que habrían ayudado a la fuga de alias Fito. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría del Litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio. Y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Desde la fuga de Fito comenzó una ola de hechos delictivos nunca antes vista. Por eso el primer mandatario decretó conflicto armado interno en el país. Desde entonces se ha detenido a 329 personas que serán juzgadas por terrorismo, cuya sentencia puede alcanzar los 26 años de prisión. Edison Saavedra, Noticias 7.
Y el gobierno nacional incluyó en su plan de recompensas a los miembros de grupos de delincuencia organizada que ya se consideran como terroristas. Las llamadas para dar información serán confidenciales. Las bandas identificadas como terroristas a través del decreto 111 han sido incluidas en el plan de recompensas del gobierno nacional. Esto tras el reconocimiento de que existe un conflicto armado interno. En la cuenta de la red social X de dicho plan se señala: si tienes información verificada sobre la ubicación de los grupos terroristas que representan una amenaza para nuestro país, llama gratis al 131 o envía un correo a informa@recompensas131.org. El decreto ejecutivo 111 establece que 22 bandas de crimen organizado son ahora catalogadas como terroristas. Estas son Águilas, Águilas Killer, AK4, Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P.27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Sobre estas organizaciones, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue enfático. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. En el plan de recompensas no se ha detallado los montos que se entregarían por la información verificada que se entregue. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en Guayaquil se realizó el Consejo de Seguridad Provincial que reúne a las principales autoridades de Guayas y de otras funciones del Estado. La prefecta Marcela Aguiñaga amplió los temas que se trataron en la reunión. Lo que hemos acordado en esta mesa, primero es la coordinación interinstitucional entre prefectura, gobernación, policía y otros entes, por supuesto, para abonar y luchar contra la inseguridad. En este caso, para abonar en las acciones de contención. Primero, el apoyo logístico a la policía y Fuerzas Armadas, no solamente con vehículos que ya han sido entregados por parte de la prefectura, sino adicionalmente también el apoyo logístico, que es indispensable para que hagan su trabajo. Que se queja la policía, que faltan recursos en temas logísticos, dónde descansen, dónde duermen, cómo hacen los operativos, los monitoreos. Bueno, la prefectura está poniendo su contingente, reorganizando nuestros presupuestos, invirtiendo en lo importante ahora mismo y prioritario que es la seguridad, sin que esto quiera decir que la prefectura pare en otras obras que por supuesto son importantes. Que también hemos pedido una mejor coordinación, como por ejemplo, tenemos que iluminar ciertos puntos en la provincia, necesitamos una coordinación clara con CENEL, y sin que esto le quiera decir que CENEL le estamos pidiendo que ponga la plata, todo lo contrario, nosotros vamos a hacer inversiones importantes que nos permitan cumplir y contestar las necesidades de seguridad que tiene la gente. Y reos fugados, amotinamientos y enfrentamientos a bala contra las Fuerzas Armadas ha sido la tónica de los últimos días en varias cárceles del país. Además, más de 150 agentes penitenciarios permanecen secuestrados por los internos. Aún es tensa la situación que se vive en las cárceles del país, pues los internos de varias provincias continúan protagonizando enfrentamientos contra la fuerza pública. Según el Sistema de Atención a Privados de Libertad, SNAE, la noche del pasado 10 de enero se registraron incidentes en la cárcel de El Oro número 1. Aquí los reos se amotinaron y la policía trabaja para retomar el control del centro penitenciario. Además, en los últimos días se han registrado fugas de internos en varias provincias. Por ejemplo, en Santo Domingo se confirmó la fuga de 3 internos que habrían evadido las seguridades la noche de ayer, ante lo cual se activaron las alertas y protocolos respectivos para dar con su paradero. Además, la Fiscalía procesó a Aaron M., Steven Q. y José M. por el delito de evasión. Ellos fueron recapturados tras fugarse del Centro de Privación de Libertad de Varones en Esmeraldas. En este centro penitenciario, la madrugada de este 11 de enero se registró una balacera. Según el SNAI, desde el interior, varios sentenciados dispararon contra las Fuerzas Armadas que se encontraban en el exterior, quienes reaccionaron para controlar la situación, y así se pudo registrar en video. Vean los disparos. Patrulleros custodian los exteriores, incluso una tanqueta de las Fuerzas Armadas está presente ante cualquier posible incidente. Además, 178 personas continúan secuestradas por los internos, exactamente 158 guías penitenciarios y 20 miembros del personal administrativo.
Ellos están retenidos en las cárceles de Loro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional han desplegado operativos para lograr la liberación de los secuestrados. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos, me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. De su parte, el SNAI desmiente que guías penitenciarios hayan sido asesinados al interior de las cárceles y pide a la ciudadanía informarse por canales oficiales. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el día de ayer, la noche de ayer, ha dicho que a fin de garantizar cuidado a los servidores retenidos, la Cruz Roja Ecuatoriana ha brindado atención médica en el Centro de Privación de Libertad Azuay número 1. Desde el miércoles 10 de enero de este año, en Cuenca, esta entidad activó su protocolo de atención humanitaria para brindar atención a personas privadas de libertad y personal penitenciario del Centro de Privación de Libertad Azuay número 1. Además, lo que han dicho es que por el trabajo de la Cruz Roja ejecutado ahí en Azuay, se logró la liberación de una servidora administrativa y la atención médica a 21 servidores retenidos. No solo eso, sino que también han dicho que de acuerdo al reporte de miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de la Iglesia, se logró la liberación de 2 personas retenidas en el Centro Penitenciario de Esmeraldas, una servidora pública administrativa y el servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. En este momento se encuentran a buen recaudo, es lo que ha dicho el SNAI. Y el primer mandatario dio a conocer el diseño de las nuevas cárceles de super máxima seguridad que se construirán en Pastaza y Santa Elena. Estos centros penitenciarios contarán con inhibidores de señal y los guías no mostrarán sus rostros. Al más puro estilo de las cárceles del Salvador, las 2 nuevas penitenciarías cuya construcción inicia este 11 de enero en Pastaza y Santa Elena respectivamente, prometen ser centros penitenciarios totalmente seguros y tecnológicos. El presidente Daniel Noboa presentó su diseño a través de un mensaje a la nación. Lo primero a tomar en cuenta es la seguridad. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta. Estos centros contarán con control de acceso digital y análogo, además de varios cercos de seguridad en los exteriores. Triple seguridad perimetral. Según el diseño, las nuevas cárceles serán impenetrables y, lo que es más importante, los guías penitenciarios ya no podrán mostrar sus rostros para evitar ser identificados, además de precautelar el medio ambiente. Autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, licencias y permisos ambientales. Según el primer mandatario, esto forma parte del Plan Fénix que se ejecuta junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Recordemos que en días pasados, Noboa había anunciado que la misma empresa que asesoró en la construcción de las cárceles al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador será la encargada de la construcción de estos 2 nuevos megacentros penitenciarios. Además, el primer mandatario ratificó que la acción terrorista que se vive en varias provincias del país es la respuesta a las políticas que el gobierno ha adoptado en materia de seguridad. Ceder ante el mal jamás, luchar incansablemente siempre. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en Esmeraldas, uniformados destruyeron una guarida que serviría de refugio para organizaciones criminales. Mientras tanto, en la cárcel de varones de esa ciudad se registró un enfrentamiento a bala donde retuvieron a guías penitenciarios.
La Policía Nacional logró incinerar una guarida perteneciente a la banda criminal Los Tigrones, ubicada en el sector de La Guacharaca, en Esmeraldas. Sus escondites en donde estos terroristas luego se refugiaban luego de cometer los delitos. Impactantes videos compartidos en redes sociales que muestran las instalaciones en llamas, situadas estratégicamente en una zona montañosa. Porque los policías ya bajaron de allá, quemaron esa casa. Además, en otros hechos violentos, durante las últimas horas, disturbios sacudieron la cárcel de Esmeraldas. Relajo aquí en la cárcel. Vean los disparos. Vean los disparos. Y es que horas antes de este suceso, la Policía Nacional confirmó que reos mantenían retenidos a varios guías penitenciarios. Nosotros vamos a iniciar un proceso de negociación con estas personas para tratar de que ellas sean entregadas de forma voluntaria. De no ser de esta manera, vamos a tomar todas las estrategias necesarias como para poder hacer que estas personas vuelvan a sus hogares. Las Fuerzas Armadas informaron sobre la situación y las detonaciones registradas durante la noche. En este momento hay guías y también personal administrativo, 3 de ellos que se encuentran detenidos al interior de este centro carcelario. En este momento se han realizado disparos preventivos para evitar que las personas privadas de la libertad pues alcancen los techos y también las paredes y mallas en caso de que ellos quieran fugarse de este recinto penitenciario. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aseguraron que continuarán llevando a cabo acciones decididas a erradicar la presencia de grupos terroristas en la provincia de Esmeraldas. Y efectivos de la Policía Nacional y el Ejército ecuatoriano realizan operativos conjuntos para dar seguridad a los habitantes de la provincia de Manabí. Los detalles en la siguiente nota. Son más de 600 militares que se encuentran desplegados en Manabí para realizar patrullaje en lugares como instituciones públicas y privadas, así como también locales comerciales que están en la terminal terrestre y en el centro de Puerto Viejo, lo que mantiene con tranquilidad a los ciudadanos. Andaban 4 en 2 motos, ataban a los estudiantes del Colegio Olmedo, a los estudiantes de la San Gregorio. En el terminal, ni que se diga, la gente corría por un lado por el otro. En estas operaciones conjuntas se logró la detención de 4 hombres que presuntamente serían integrantes de una organización que opera al margen de la ley. Ellos fueron detenidos la mañana de este miércoles 10 de enero del 2024 en el centro de la parroquia La Pila del cantón Montecristi. Esa percepción de seguridad que debe tener la ciudadanía, sí, en todo su cotidiano vivir. Por eso nosotros ingresamos a los hospitales, ingresamos a los centros comerciales, ingresamos a lugares de afluencia de nuestra ciudadanía. Según dio a conocer el comandante de las Fuerzas Armadas en Manabí, los apresados se movilizaban en un vehículo sin placa, el mismo que al ser requisado por los uniformados le encontraron en su interior armas de fuego tipo revólver y varias placas de carro, presuntamente robados, radios de comunicación y otros documentos. Armas de fuego y los mismos fueron intervenidos por personal militar coordinadamente con la Policía Nacional y fueron detenidos, sometidos y detenidos. Las actividades en el cantón Puerto Viejo, principalmente en lo que es la terminal terrestre, se han reactivado con presencia de elementos de la Policía Nacional y el Ejército, que también se encuentra custodiando algunos de estos sectores. La presencia es importante acá en esta actividad que se está realizando a diario, como es el comercio. En estos últimos días, desde que se decretaron estos estados, lógicamente no tenemos hechos violentos aquí sobre todo en el distrito de Puerto Viejo hasta el momento. Recordar que estas acciones se desarrollan dentro del marco del estado de excepción y toque de queda, así como también la declaración del conflicto armado interno que puso en marcha el gobierno del presidente Daniel Noboa. Y la solidaridad de los ecuatorianos no se hizo esperar. Varias muestras de apoyo a las fuerzas del orden se viralizaron en redes sociales. Empresas, emprendedores y la ciudadanía han mostrado su solidaridad y agradecimiento a las fuerzas del orden por sus labores para recuperar la seguridad interna del país. En redes sociales circulan videos como este. Varios militares ingresan a un supermercado donde les entregaron barras energéticas y algo de beber. Quienes se encontraban en el lugar aplaudieron a los militares. En Cuenca se hizo viral el video de esta cámara de seguridad donde este joven regaló botellas de agua a los militares y policías que pasaban por su frente.
A través de la Gobernación del Guayas, una cadena internacional de comida rápida entregó alimentos a todo el cuerpo operativo al culminar su jornada. Además, el Banco de Alimentos Diaconia en Guayaquil lanzó una campaña para recibir donaciones para las Fuerzas Armadas. Pero restaurantes y otro tipo de negocios también se han sumado a esta iniciativa. La ciudadanía dice tener confianza en el trabajo de las Fuerzas Armadas. Que los militares tienen que apoyar, me parece bien. Además tenemos un buen comandante general. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en ese mismo marco, la cadena de restaurantes de comida rápida KFC hizo lo propio. En un gesto de solidaridad, repartió comida a la Policía Nacional, que ahora mismo cumple una misión junto a Fuerzas Armadas en protección de su población e infraestructura. Un acto que demuestra que en el Ecuador el sentimiento de unión, solidaridad y agradecimiento es más grande que cualquier otra cosa. 7 de la mañana con 22 minutos. Continuamos con información, tal como ya lo hizo Perú. El gobierno de Colombia anunció que reforzará la seguridad en la frontera con el Ecuador. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa de dicho país, Iván Velázquez, quien indicó que se busca evitar que las bandas criminales ingresen a su territorio. Para ello, las Fuerzas Armadas colombianas ya desplegaron a más de 180 militares, quienes reforzarán los sectores de Ipiales, Chiles, Mataje y Carlosama, en donde se han establecido dispositivos de control junto con la policía del país cafetero. De otro lado, el Ministerio del Interior del Ecuador informó que se exigirá la presentación del certificado de antecedentes penales del país de origen a los extranjeros en las fronteras de Perú y Colombia. La decisión se difundió este jueves 11 de enero a través de la cuenta de X de la cartera de Estado. En el comunicado se pone en conocimiento el acuerdo ministerial 007, abro comillas, mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno, con el fin de evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Además, se indica en este comunicado que la subsecretaría deberá emitir las directrices operativas que faciliten el cumplimiento de este requerimiento. Cambiamos de tema y ahora les contamos que fue declarado inocente el cabo segundo de policía Santiago Olmedo, quien abatió a 2 delincuentes del 12 de junio del 2021. En enero del 2022, Olmedo fue sentenciado a 3 años de prisión por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificaron el estado de inocencia para el policía Santiago Olmedo, quien fue sentenciado en primera instancia a 13 años de prisión por supuesta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, en un hecho suscitado en Riobamba en el 2021, cuando Olmedo abatió a 2 delincuentes. Y hoy por hoy tenemos un buen resultado, estamos contentos, satisfechos con esto, porque va a ayudar a nuestra institución policial a combatir a la delincuencia en beneficio de la ciudadanía de cada uno de ustedes. El accionar de los jueces de la Corte Nacional dan el respaldo jurídico que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hoy por hoy necesitan, respaldándolos para que puedan salir a las calles, a proteger a la ciudadanía y sin ningún temor a ser enjuiciados. Yo creo que la ciudadanía y respalda el trabajo de Fuerzas Armadas y la Policía, especialmente en este momento, pero también hay que darles el respaldo legal. Yo confío en que miembros de Fuerzas Armadas y Policía, siendo profesionales, no se van a amedrentar porque mañana van a tener que enfrentar un juicio, porque como lo estamos viendo, al final brilla la verdad y eso es lo que tenemos que hacer. Todas estas acciones se suman al respaldo a las instituciones guardianas del orden e incluso en el plebiscito que plantea el gobierno nacional en la pregunta número 3, se plantea que si el Ecuador está de acuerdo en que los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de la libertad o no se les ordene arresto domiciliario mientras dure una investigación o un proceso penal en los actos ejecutados por el uso de la fuerza. Y ahora les contamos que la no presencialidad en las instituciones educativas se mantendrá hasta el día de hoy, viernes 12 de enero. Así lo informó el ministro del ramo, Daniel Calderón, en entrevista para Noticias 7, quien además detalló que existe un plan de retorno ya listo.
Seguramente usted también vio esta imagen. Una estudiante víctima colateral de una balacera. Fue uno de los videos que se viralizó en los últimos días. El ministro de Educación, Daniel Calderón, confirmó a Noticias 7 que la estudiante está estable. Creo que estamos en conocimiento, nos comunicamos inmediatamente con la familia, con ella. Sabemos que ahora está bien, que está atendida. Obviamente lamentamos mucho esta situación, y aquí lo que también cabe reconocer es que esto fue un evento en la calle, en un cruce de balas, una bala perdida. ¿Ella estaba dirigiéndose hacia la unidad educativa o hacia su domicilio? Hacia su domicilio. Después de clases. Exactamente. El ministro de Educación también habló sobre la no presencialidad a clases, que se ha decidido como una medida para resguardar a los estudiantes. Nosotros día a día, minuto a minuto, estamos evaluando cuáles son las condiciones de riesgo que tendría la continuidad de la presencialidad. Entonces, inicialmente hemos acordado que sea hasta el día 12 de enero que se mantenga el sistema educativo en no presencialidad. Sin embargo, vamos evaluando, vamos revisando en los distintos territorios, vamos haciendo un monitoreo diario para saber cuáles son las condiciones de las distintas zonas, y en función de eso ir determinando si se regresa o no a la presencialidad. Se prevé que el fin de semana la cartera de Estado haga un pronunciamiento sobre si se regrese a la presencialidad y en qué sectores. Andrea Orbe, Noticias 7. Y mientras tanto, en los mercados de la capital los precios se mantienen. Únicamente la papa subió su costo. El sector industrial hace un llamado a la unidad nacional y tiene varias propuestas para enfrentar las consecuencias económicas del terrorismo. 14 hectáreas del mercado mayorista de Quito están llenas de pimientos, cebollas, carnes, arroz y otros productos utilizados a diario en la alimentación. Aquí son más de 1.395 comerciantes. En nuestro recorrido, muchos evitan dar su rostro. Se trabaja con mucho temor de que tal vez, los carros que se transportan las frutas puedan ser cogidos en medio del camino. La mayoría de productos que se comercializan en la capital provienen de otras provincias. Aunque el abastecimiento es normal, piden mayor seguridad. Que por ahí les han cerrado en autos, les han echado bala por ahí a las puertas. Entonces todas esas razones tampoco a nosotros como transportistas sí nos preocupa mucho. Los precios se mantienen con excepción del de la papa, que en los últimos meses subió de precio. Por ejemplo, el quintal de papa chola de segunda en agosto del año pasado costaba $3. Ahora se lo comercializa en 16. La papa de mejor calidad cuesta hasta $40 el quintal. Por efectos de sequía se perdieron algunos papales, entonces ese es el motivo de que ahorita hay mucha escasez, no hay mucha producción. Por otra parte, el sector industrial asegura que en el último año las empresas invirtieron un 8% más en mejorar sus niveles de seguridad. Sin embargo, también hacen un llamado a la unidad nacional. Y en ese sentido, desde el sector productivo tenemos 3 propuestas. La primera es responder al crimen organizado con todo el peso de la ley. Y esto implica que vamos a respaldar absolutamente las decisiones que tome el gobierno nacional. El tercer punto es que nosotros creemos que a pesar del sufrimiento, de la angustia, el Ecuador no puede parar, la economía no puede parar. Por ahora, el sector industrial está evaluando las afectaciones causadas por los incidentes de esta semana, pero mantienen su ofrecimiento de apoyo a las autoridades para combatir el terrorismo. Y el día de ayer, en 8 horas de lluvia, Guayaquil alcanzó el 50% de las precipitaciones estimadas para todo el mes de enero, según informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Al menos 34 sectores de la urbe porteña se vieron afectados. Alcantarillas tapadas, calles inundadas, vehículos bloqueados y árboles colapsados son parte de las afectaciones que dejó la lluvia continua por 8 horas en Guayaquil. Se registró 104.4 milímetros, equivale al 50% de lo que se espera para todo el mes de enero en Guayaquil.
Rommel Suntaxi, técnico de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, explica que las altas temperaturas del mar, sumado a la humedad proveniente del norte del país, son las razones para las precipitaciones. Crearon las condiciones idóneas para que se den las tormentas y las lluvias intensas que se dieron en Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez, a través de su red social X, informó que la ciudadanía enfrentó inundaciones en 34 sectores debido a las lluvias, de los cuales 32 ya se encuentran operativos. Para ello se realizaron las respectivas coordinaciones con el Cuerpo de Bomberos, Áreas Verdes, Interagua, EMAPAC y demás organismos que atendieron las acciones urgentes, como limpieza de sumideros, retiro de árboles caídos y demás gestiones para ayudar a desfogar las aguas. En redes sociales, los usuarios reportaron a barrios como Sauces, Alborada y Urdesa con inundaciones que superaban la altura de las rodillas. El técnico del INAMI advierte que las precipitaciones continuarán en los próximos días, sobre todo para la región costa. Las condiciones se mantienen con lluvias intensas durante la noche y madrugada. Las lluvias también se reportaron en la población de Pichilingue, Cantón Mocache, en la provincia de Los Ríos. Por acá se llegó a superar los 100 milímetros de precipitación, igualmente en un aproximado de unas 10 y 8 horas. Aproximadamente un 40% de lo que se espera para la estación de Los Ríos. Y en la Concordia, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, aquí no se registraron novedades, pese a que fueron más intensas que en Guayaquil. Hubo una acumulación de 141 milímetros de lluvia. Esto representa un 30% de lo que se espera en todo el mes. Ante esta situación es fundamental la corresponsabilidad ciudadana. Por ello, las autoridades exhortan a no arrojar basura de manera indiscriminada y respetar los horarios de recolección de basura. Además, manténgase informado de los riesgos que puede existir en su localidad a través de los canales oficiales. Olga Velasco, Noticias 7. 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a revisar las noticias que el día de ayer también se viralizaron, sobre todo en redes sociales, porque videos alertaron sobre un incendio de una unidad del Sistema Integrado de Trolebús. Este hecho se registró en la parada ubicada en la avenida 10 de agosto y Ramírez Dávalos. Hasta ese lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, que controló y sofocó las llamas. Las autoridades informaron que la causa de ese incendio fue una falla mecánica y que no obedece a ataques de grupos criminales. A la ciudadanía se le recuerda que este y todo tipo de emergencias las puede reportar al ECU 911 y sobre todo también informarse a través de canales oficiales para no generar caos. La Asamblea aprobó en segundo y definitivo debate la Ley de Competitividad Energética denominada No Más Apagones. Veamos parte de los puntos clave de esta normativa. Optado por una única votación. Con 131 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la ley energética conocida como No Más Apagones, enviada por el presidente Daniel Noboa. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Entre los principales puntos del proyecto destacan la condonación de deudas. La ley propone condonar o perdonar el 100% de los intereses a los clientes que no han pagado las facturas de luz, lo que incluye el servicio eléctrico y el alumbrado público. Es una medida dirigida a personas naturales, por lo que los industriales no accederán a este beneficio. Para acceder a ella, los clientes deben pagar la totalidad del capital de sus deudas hasta el 30 de junio del 2024. Eficiencia energética. El proyecto aprobado crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Los recursos para financiar este fondo provendrían de la contribución por vehículos particulares de motor de combustión interna y otros que define el Estado ecuatoriano. La contribución será administrada y recaudada por la Agencia Nacional de Tránsito y su pago será prerequisito para la matriculación vehicular. El valor de esta contribución será del 1% del valor de la matrícula y deberá ser cumplida por los propietarios. Luz para el sector industrial. Si hay cortes, la ley energética garantizará la potencia de electricidad generada por la central autogeneradora a los usuarios industriales, considerados grandes consumidores y consumos propios siempre que estén conectados directamente al sistema de transmisión. Eliminación de EMCO.
La ley energética del presidente abre el camino para la eliminación de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, reemplazo de autos de combustible fósil a eléctrico. A partir del año 2030, todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial, así como comercial en el Ecuador continental, deberán ser únicamente de medio motriz 100% eléctrico o de cero emisiones. Una vez aprobado el proyecto, el presidente Noboa deberá sancionarlo para vetarlo o allanarse al texto aprobado por los legisladores y enviarlo al registro oficial. Andrea Orbe, Noticias 7. Y la tarde de ayer se tenía previsto el debate y la votación para aprobar o no el documento de Tratado de Libre Comercio con China. Sin embargo, se suspendió la sesión. Se requiere de 70 votos para aprobar el documento comercial. Sin embargo, un gran número de asambleístas han dicho que irán en contra. Escuchemos. Los temas que nos preocupan son inicialmente el tema ambiental, el tema de los desechos. El tratado establece que por 5 años Ecuador, un país megadiverso, un país patrimonio natural de la humanidad, un país que es la reserva de la biosfera declarado por la UNESCO, de lo cual todos nos sentimos orgullosos, principalmente los asambleístas de Galápagos. Ahora, con este tratado comercial, se va a convertir en un basurero, donde vamos a recibir por 5 años desechos y residuos de pilas, partes eléctricas, escorias y cenizas, desechos farmacéuticos, residuos de la industria química, líquidos de frenos, fluidos hidráulicos, líquidos anticongelantes, desechos de vidrios, plásticos, elementos combustibles, reactores nucleares. ¿Qué nos pasa? Este Tratado de Libre Comercio con China abre las puertas al mayor mercado del planeta con 1.400 millones de consumidores. Este acuerdo comercial es esencial para el desarrollo de los ecuatorianos. Además, que se centra en la reducción y eliminación de aranceles en productos estrellas del Ecuador, como por ejemplo el camarón, el cacao, las rosas, el café. Pero no solo le abre las puertas a los productos tradicionales, como los que acabo de mencionar, sino también a los productos no tradicionales como la pitahaya, como la guayusa proveniente del oriente ecuatoriano, como el mango y la piña, productos que son bien apetecidos hoy en el país asiático. 7 de la mañana con 44 minutos y continuamos con noticias internacionales. Chile anunció que lanzará un cable submarino de fibra óptica para conectar América del Sur con Oceanía y Asia. El proyecto Humboldt, como se denomina, busca mejorar la conectividad de la región y estaría listo para 2026. Desde el mar de Valparaíso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció oficialmente el acuerdo público-privado para tender el primer cable submarino que busca brindar una mejor conectividad digital entre América del Sur, Oceanía y Asia. Me alegra comunicar que tras años de trabajos y alianzas hemos firmado un acuerdo con la empresa Google para construir el cable Humboldt. El proyecto Humboldt, como se lo denomina, nació en 2016 en el mandato de Michelle Bachelet y tras 8 años de estudios y negociaciones tiene luz verde para su construcción. Es un cable de conexión digital de internet que va a recorrer 14.800 kilómetros de mar. Están todos los esfuerzos puestos para que esté operativo durante el año 2026. La inversión es de partida $55 millones. Actualmente, las conexiones por cable de la región pasan primero por Estados Unidos o Europa y luego a Asia. El cable Humboldt, en cambio, partirá desde la costa de Valparaíso en Chile hasta el puerto de Sydney en Australia. Tendrá una capacidad de 144 terabytes por segundo y una vida útil de 25 años. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y cerca de 2.000 migrantes debieron ser evacuadas desde el campo Floyd Bennett en Brooklyn hacia una escuela secundaria debido al mal tiempo. La medida desató reacciones encontradas. Ángela González de La Voz de América con la información. En medio de la tormenta invernal y al caer la noche, cerca de 2.000 migrantes, entre los que se contaban niños, tuvieron que ser evacuados del campo militar Floyd Bennett en Brooklyn, que había sido adaptado con carpas como albergue temporal. Varias organizaciones ya habían advertido que los refugios temporales son insostenibles y piden que se ubiquen a los migrantes en viviendas permanentes. Una noche para
es para vivir en los refugios, sale a la ciudad a más de $380 por cada noche, mientras si movemos a las personas a viviendas permanentes usando los CityFEPS vouchers, eso solo cuesta a $62 a $82 por cada familia, y eso es bastante más barato. La decisión de la alcaldía se dio a último minuto y como prevención ante los fuertes vientos, según informaron. Los migrantes pasaron la noche en el gimnasio de la escuela James Madison en Brooklyn y los estudiantes no asistieron a clases presenciales, lo que tiene molestos a padres de familia y a la concejal de este distrito, Ina Bernikov, que reclamó que las escuelas son para aprender, no para ser arrastradas en la crisis migratoria. Esta no será la primera tormenta invernal que afecte a los migrantes. Richard Soto acaba de llegar de Colombia. Pues utilizo chaquetas, tengo 2 chaquetas, tengo mis guantes y también tengo doble pantaloneta y sudadera. Según la concejal, su comunidad está agitada por la decisión del alcalde y pidió que se deje de usar la escuela como albergue y que los aproximadamente 4.000 estudiantes regresen a los salones de clase. Y miles de judíos religiosos, en su mayoría, abarrotaron el miércoles del Muro de los Lamentos en Jerusalén al asistir a un rezo público masivo por los rehenes que aún permanecen en Gaza. 132 de 250 que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre. Y se ha preguntado cómo luce la superficie de Marte, pues ahora lo puede conocer gracias a las imágenes que fueron reveladas por la NASA, en las que no solo se puede observar partes del planeta rojo, sino que también se puede escuchar el ambiente. Esta grabación dura 48 segundos y permite que todos conozcamos un poco más del cuarto planeta del sistema solar. Escuchemos un poco. Increíbles de esas imágenes que están ya disponibles, 48 segundos entonces, donde se puede conocer Marte. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar, Mili Zambrano ya está preparada con la información deportiva.